Tengo 30 años, me llamo Stephanie y soy consultora de marketing. Hace poco lancé mi propio negocio. Crecer en una familia adinerada de Boston significaba vivir bajo expectativas muy altas y tradiciones rígidas. Este año había sido difícil desde que dejé la firma de inversiones de mi padre para empezar mi propia empresa. Cuando llegué a la casa de mis padres en Beacon Hill, llevaba en las manos un pay de nuez que yo misma había preparado. Ellos me cerraron el paso en la puerta con expresiones frías. «No estás invitada», dijo mi padre con voz seca. A través del hueco alcancé a ver a mi hermana Audrey, al tío William e incluso a mi mejor amiga Jennifer, todos riendo alrededor de la mesa. Antes de contar lo que pasó después, dime desde dónde me estás viendo. Déjame un comentario, dale like y suscríbete para escuchar cómo una sola llamada telefónica cambió por completo ese día. El señorial edificio de ladrillo en Beacon Hill, donde crecí, representaba todo lo que era mi familia, prestigioso, impecable e intimidante. Mi padre, Charles Matthews, fundó Matthews Investment Group hace 35 años y lo convirtió en una de las firmas financieras más respetadas de Boston. En nuestra casa, el éxito no solo era esperado. Era la única opción aceptable. Mi madre, Elaine, dedicó su vida a mantener nuestro estatus social. Participaba en juntas de beneficencia, organizaba cenas impecables y revisaba con lupa cada detalle de nuestra apariencia y comportamiento, tanto de mi hermana como el mío. Un Matthews nunca muestra debilidad, solía recordarnos cada vez que expresábamos alguna inseguridad o una emoción que ella consideraba inapropiada. Mi hermana mayor, Audrey, siguió los pasos de mi padre sin dudarlo. Se graduó de la Escuela de Negocios de Harvard y se integró de inmediato a la firma familiar. Destacaba en todo lo que hacía, convirtiéndose en la hija ejemplar que jamás cuestionó el legado de la familia. Yo, en cambio, encontré mi verdadera pasión en el marketing y en el desarrollo de marcas, lo cual fue una gran decepción para mi padre. El marketing es para gente que no puede manejar un negocio de verdad, me dijo una vez durante una cena familiar. A pesar de su desaprobación, obtuve mi título en la Universidad de Boston y, con cierta resistencia, me uní a Matthews Investment Group en el departamento de marketing. Durante 5 años trabajé sin descanso para demostrar mi valor, hasta convertirme en directora de relaciones con clientes y marketing. Todo empezó a cambiar hace 8 meses, cuando descubrí algunas transacciones sospechosas mientras preparaba material para una presentación con un cliente. Varios inversionistas de alto perfil tenían cuentas con movimientos irregulares que levantaron varias banderas rojas. Cuando llevé estas preocupaciones a mi padre, su reacción me sorprendió. «Esas cuentas las manejo yo personalmente», me espetó, arrebatándome los archivos de las manos. «Hay asuntos que están más allá de tu comprensión, Stephanie. Dedícate a tus folletos y deja el negocio de verdad a quienes estamos calificados para manejarlo». Esa confrontación desató semanas de tensión. Noté que mi acceso a ciertos archivos de clientes comenzó a restringirse. Mi hermana Audrey empezó a asistir a las juntas que antes yo encabezaba. Mis preguntas sobre las prácticas de la empresa eran respondidas con indiferencia o, de plano, con hostilidad. Jennifer Adams había sido mi mejor amiga desde la universidad. Nos unimos en aquellas desveladas de estudio y seguimos siendo inseparables después de graduarnos. Mi familia la recibió de inmediato. Mi madre solía decir que Jennifer prácticamente ya era una Matthews. Ella entró a la firma 2 años después que yo, trabajando en el área de gestión de cuentas. Con el tiempo se volvió parte fija de las reuniones familiares. Estaba en las fiestas, en las vacaciones y hasta en las cenas de los domingos. Mi tío William, el hermano menor de mi padre y consejero legal de la empresa, siempre había sido distinto a él. Él solía alentar mi manera independiente de pensar y, de vez en cuando, me defendía durante las discusiones familiares. «La empresa necesita nuevas perspectivas», argumentaba. «Stephanie aporta ideas valiosas». Sin embargo, en los últimos meses su apoyo pareció debilitarse y aquel trato cálido que me tenía se volvió mucho más frío. El punto de quiebre llegó cuando logré cerrar a Berkshire Development, un cliente importante que mi padre había perseguido durante años. En lugar de celebrarlo, mi éxito despertó sospechas. «¿Cómo lograste convencer a Thomas Berkshire de firmar con nosotros?», me exigió mi padre. «¿Qué le prometiste?». «Diseñé una estrategia de marketing integral, adaptada a sus necesidades específicas», respondí, atónita por la insinuación.
Hice mi trabajo. Tu trabajo es apoyar los intereses de esta familia, no construir tu propio portafolio, replicó con dureza. 2 semanas después renuncié a Matthews Investment Group y lancé Matthews Marketing Consultancy, llevándome conmigo las relaciones con clientes que tanto me había costado construir. La reacción de mi familia fue inmediata y brutal. Mi madre dejó de contestar mis llamadas. Aubrey me envió un correo feroz acusándome de traición. Mi padre incluso amenazó con demandarme por robar clientes, pero desistió cuando sus abogados le recomendaron no hacerlo. La única que mantuvo contacto fue mi prima Emma, con quien me reunía a veces a tomar café y que me daba pequeñas pistas sobre lo que se hablaba en casa. Hablan de ti como si fueras el enemigo ahora, me confesó en nuestro último encuentro. Algo grande está pasando en la empresa. Todos parecen tensos. El Día de Acción de Gracias siempre había sido sagrado en nuestra familia. Mi madre pasaba semanas planeando el menú perfecto y la decoración. Mi padre aprovechaba la ocasión para reforzar los lazos y la lealtad familiar. A pesar de nuestro acuerdo, jamás imaginé que me excluirían de esa tradición. La semana anterior llamé a mi madre para confirmar los detalles. A la hora de siempre, querida, me dijo con frialdad. A las 2. Y por favor, este año usa algo apropiado. Su tono me inquietó, pero lo interpreté como una crítica maternal típica, no como una advertencia de lo que estaba por venir. El Día de Acción de Gracias amaneció con un sol inusualmente cálido que entraba por las ventanas de mi departamento. Me desperté con un cauto optimismo, con la esperanza de reconciliarme con mi familia. La noche anterior había horneado el pay de nuez favorito de mi padre siguiendo la receta de mi abuela. El aroma intenso del azúcar morena y las nueces tostadas llenaba mi cocina. Esa ofrenda de paz, esperaba, suavizaría la tensión acumulada en los últimos meses. Pasé una hora eligiendo mi atuendo, hasta decidirme por un suéter de cashmere verde bosque y una falda de lana color camello que mi madre me había elogiado alguna vez. Me peiné de la manera conservadora que ella prefería y apliqué un maquillaje muy discreto, sabiendo que desaprobaba cualquier cosa demasiado llamativa. Cada elección estaba calculada para evitar críticas y allanar el camino hacia la reconciliación. La familia lo es todo, me repetí a mí misma, evocando la frase favorita de mi padre, mientras tomaba mi bolso, el pay cuidadosamente empacado y una botella de Cabernet Sauvignon de la viña de un cliente. Ese pequeño detalle representaba mi éxito profesional, algo que aún esperaba que algún día llegaran a valorar. El trayecto a Beacon Hill tomó 20 minutos. Durante el camino ensayé posibles temas de conversación, preguntarle a Aubrey sobre su reciente viaje de negocios a Londres, elogiar la decoración de la mesa de mi madre siempre digna de revista. Hablar con el tío William sobre la temporada de los Patriots, evitando cualquier mención a los negocios o a mi salida de la firma familiar. Pero al doblar en Chestnut Street, el estómago se me encogió al notar la inusual cantidad de autos estacionados frente a la casa de mis padres. Reconocí de inmediato el Audi azul de Jennifer. Me sorprendió verlo ahí, pues en años anteriores ella solía llegar conmigo. También alcancé a distinguir el Mercedes del tío William, la Range Rover de mi hermana y varios autos más que pertenecían a familiares, amigos y socios de negocios. Estacioné a una cuadra de distancia y me miré en el retrovisor una última vez antes de tomar mis cosas y caminar hacia el imponente edificio de ladrillo donde había crecido. El aire de noviembre llevaba consigo el aroma a leña, humo y pavo asándose en las casas vecinas. A través de los altos ventanales de la casa de mis padres se alcanzaba a ver movimiento y el cálido resplandor de las velas. Mi corazón latía con fuerza mientras subía los familiares escalones de piedra. Por los paneles de vidrio biselado que flanqueaban la puerta principal, alcancé a ver destellos de gente reunida en el vestíbulo y en el comedor del fondo. El sonido de las risas se mezclaba con la música clásica que mi madre siempre ponía en las ocasiones especiales. Acomodé el pay en un brazo y toqué el timbre, inhalando profundo para calmar mis nervios. De inmediato las risas se apagaron. Escuché voces en susurros y pasos acercándose. Cuando la pesada puerta de madera se abrió, mis padres estaban ahí, de pie en la entrada como si fueran centinelas. Mi madre llevaba un vestido de cóctel gris perla y los aretes de diamantes heredados de la familia. Mi padre, impecable con un saco azul marino y corbata regimental. Sus expresiones coincidían en frialdad. Stephanie, dijo mi padre, con la voz carente de todo calor.
¿Qué haces aquí? La confusión me invadió de golpe. Vine a la cena de Acción de Gracias. Mamá me confirmó la semana pasada que empezaba a las 2. La mano perfectamente cuidada de mi madre se aferró con fuerza al marco de la puerta. Ha habido un malentendido. Este año no estás invitada. Sus palabras me golpearon como un impacto físico. A través del espacio entre ambos alcancé a ver el comedor formal, con la mesa puesta con la vajilla y las copas de cristal de la familia. En el centro destacaba el arreglo otoñal de flores y calabazas que mi madre preparaba cada año. Alrededor de la mesa estaban varios rostros conocidos: mi hermana Audrey, luciendo un elegante vestido color burdeos, el tío William, con un vaso de whisky en la mano, y lo más doloroso de todo, Jennifer, mi supuesta mejor amiga, sentada justo en el lugar que siempre había sido mío. Toda conversación se había detenido. Todos observaban la escena desde sus asientos, algunos con incomodidad, otros con curiosidad, y unos cuantos, incluyendo a Jennifer y a mi hermana, con una expresión que se parecía inquietantemente a la satisfacción. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Jennifer desvió los ojos de inmediato. Pero traje un té y dije débilmente, sintiendo lo absurdo de mis propias palabras en cuanto salieron de mi boca. El favorito de papá. No será necesario, respondió mi padre sin moverse para recibirlo. Ya tenemos el postre listo. Creo que lo mejor es que te vayas ahora. Me quedé ahí parada, con el té cada vez más pesado entre mis brazos, mientras la realidad se hundía en mí. No se trataba de un malentendido ni de una decisión improvisada. Esto había sido planeado. Me habían excluido deliberadamente e invitado a todos los demás, incluso a mi mejor amiga, que ahora ocupaba mi lugar en la mesa. Puedo al menos preguntar por qué, dije, luchando por mantener la voz firme. Creo que ya lo sabes, susurró mi madre apenas audible. Tus decisiones tienen consecuencias, Stephanie. Sin dar más explicación, mi padre comenzó a cerrar la puerta. Adiós, Stephanie. Maneja con cuidado. La pesada puerta se cerró con una firmeza que no dejaba espacio a dudas, dejándome sola en los escalones, con un té casero y una botella de vino que había llevado para compartir en familia. Del otro lado escuché cómo la conversación se reanudaba, aunque más apagada que antes. Alguien subió el volumen de la música, como si intentara borrar cualquier rastro de incomodidad por mi expulsión. Me quedé ahí varios segundos, demasiado aturdida para moverme. El orgullo mantuvo mis hombros erguidos mientras me daba la vuelta y bajaba los escalones. Me negaba a darles la satisfacción de verme derrumbarme. El camino de regreso a mi auto se sintió interminable. Cada paso requería un esfuerzo consciente mientras equilibraba el té, ahora sin sentido, y contenía las lágrimas que amenazaban con salir. Ya dentro del coche, coloqué con cuidado el té en el asiento del copiloto y apreté el volante con ambas manos, mirando fijamente la casa donde había crecido. A través del ventanal se alcanzaba a ver el comedor, con mi familia y mis antiguos amigos reunidos alrededor de la mesa. Detrás de la silla de mi padre, en la cabecera, colgaba un nuevo estandarte. Incluso desde esa distancia podía distinguir las letras doradas, la familia primero. La ironía no pasó desapercibida. La familia primero, a menos que ese miembro de la familia cuestionara el orden establecido. El dolor que me había dejado entumecida en la puerta comenzó a transformarse en otra cosa, enojo. No el tipo de rabia caliente e impulsiva que lleva a cometer errores, sino una ira fría, nítida, que agudizaba mis pensamientos y fortalecía mi determinación. Ellos habían tomado su decisión. Ahora yo tomaría la mía. Arranqué el auto y me alejé de Beacon Hill sin un destino claro, con la única necesidad de poner distancia entre mí y la escena de mi humillación. El tráfico era ligero en el día de Acción de Gracias, y sin darme cuenta terminé conduciendo hacia el río Charles. Me detuve en un mirador con vista al agua, apagué el motor y por fin me permití asimilar lo que acababa de suceder. Mi familia no solo me había excluido de la cena, habían orquestado un rechazo total. La presencia de Jennifer en mi lugar no había sido una casualidad. Ella lo sabía y no dijo nada. El tío William, quien siempre había sido mi defensor, estaba sentado entre ellos sin mostrar protesta alguna. La crueldad calculada de la escena me dejó sin aliento. Mientras contemplaba el río, viendo a los remeros deslizarse sobre la superficie, me vino a la mente un recuerdo,
Michael Donovan, un amigo de mi breve paso por la Facultad de Derecho antes de cambiarme a negocios. Michael se había especializado en fraudes financieros y ahora trabajaba para la Comisión de Bolsa y Valores. 3 meses atrás nos habíamos reencontrado en un evento de exalumnos. Hay algo que no me cuadra en algunas cuentas, le había confesado después de unas copas de vino. Grandes transferencias a entidades en el extranjero, reportes inconsistentes, cuentas de clientes consolidadas sin documentación clara. Michael me miró fijamente. ¿Tienes pruebas, Stephanie? Estas son acusaciones serias. Copié algunos archivos antes de irme, admití, sorprendida de mi propia confesión. Pero no los he revisado. Ya sabes, la lealtad familiar. Aún así los guardé, por si acaso. Si alguna vez decides revisar esos archivos, dijo, deslizando su tarjeta de presentación sobre la mesa, llámame de inmediato. Hay asuntos que van más allá de la lealtad familiar. Guardé su tarjeta intentando olvidar esa conversación y todo lo que podía implicar lo que tal vez había descubierto. Ahora, sentada en mi coche en pleno día de Acción de Gracias, completamente apartada de mi familia, saqué el teléfono y busqué su contacto. Mi mano se detuvo sobre el botón de llamada durante varios segundos. Esa sola acción cruzaría una línea de la que no habría retorno. Una vez que compartiera mis sospechas y las pruebas con Michael, se pondrían en marcha eventos capaces de destruir todo lo que mi familia había construido. ¿Estaba lista para enfrentar esas consecuencias? La imagen de mis padres en la puerta, cerrándome el paso con frialdad, reforzó mi decisión. Presioné llamar. Michael contestó al tercer timbrazo. Se escuchaban niños jugando de fondo. Stephanie, feliz día de Acción de Gracias. ¿Todo está bien?, preguntó Michael. No exactamente, respondí, con la voz más firme de lo que esperaba. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre los archivos que copié? Creo que es hora de mostrártelos. ¿Qué tan pronto podemos vernos? El ruido en su lado disminuyó, como si se hubiera movido a un lugar más tranquilo. Esto suena serio. ¿Estás segura de querer seguir adelante? Una vez que empecemos a revisar, no podremos ignorar lo que encontremos. Estoy segura, dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mis palabras. Mi familia acaba de dejar muy clara su postura. Ahora me toca a mí mantener mis principios. Podemos vernos mañana por la mañana, a las 8, en mi oficina. Trae todo lo que tengas. Ahí estaré, prometí antes de terminar la llamada. El camino de regreso a mi departamento en Cambridge se sintió más largo de lo normal, pues tomé una ruta sinuosa que pasaba por lugares llenos de recuerdos, mi escuela primaria, la heladería donde celebrábamos las buenas calificaciones, el parque donde mi padre me enseñó a andar en bicicleta. Cada sitio representaba a una familia que ya no existía, si es que alguna vez había existido realmente. Contrasté esas memorias con los días de Acción de Gracias del pasado. Mi madre dirigiendo con precisión la colocación de cada platillo. Mi padre cortando el pavo con exactitud quirúrgica. Audrey compartiendo las noticias de su más reciente logro. Todos representando sus papeles asignados en aquella función familiar. ¿Alguna vez había existido una conexión genuina bajo esa fachada impecable? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Audrey: esto es lo mejor. Tú te lo buscaste. Sin explicación, sin disculpa, solo un juicio frío de la hermana que alguna vez compartió conmigo secretos y sueños de infancia. No respondí. Cuando llegué, mi edificio de departamento se veía particularmente solitario. A principios de la semana había decorado mi sala con discretos arreglos otoñales y había preparado una pequeña mesa para una persona. Aún con la esperanza de recibir una invitación de último momento o que algún amigo se uniera a mí. Ahora esas decoraciones parecían un triste recordatorio de mi aislamiento. Me cambié del atuendo cuidadosamente elegido a unos jeans cómodos y un suéter, dejando el pey rechazado sobre la barra de la cocina. La botella de vino que había planeado llevar a la cena ahora tendría otro propósito. La abrí y me serví una copa generosa. En el refrigerador apenas había algo que pudiera llamarse cena festiva, pero encontré galletas saladas con queso y un poco de pavo en rebanadas que había comprado días antes. Acomodé todo en un plato junto con unas uvas y me senté en mi pequeña mesa de comedor. Feliz día de Acción de Gracias para mí, susurré,
levantando mi copa de vino en un brindis solitario. El primer sorbo rompió algo dentro de mí. Las lágrimas llegaron de golpe, violentas. Años de emociones reprimidas por fin encontraban salida. Lloré por la familia que creí tener, por la traición de Jennifer, por el camino solitario que me esperaba. Con el tiempo, el llanto cedió, dejando tras de sí una extraña claridad. Durante meses había estado viviendo en un limbo, ni completamente separada de mi familia ni del todo independiente. El rechazo de hoy, tan doloroso como había sido, había cortado esos lazos de manera definitiva. Ahora necesitaba decidir qué seguía. Caminé hacia mi oficina en casa y abrí el panel oculto detrás del librero, donde había guardado los documentos copiados de los archivos de mi padre. El tiempo de evitar la verdad había terminado. Los documentos que había mantenido ocultos durante meses ahora estaban esparcidos sobre mi mesa de comedor, formando un rastro de engaños que ya no podía ignorar. Cuando copié esos archivos por primera vez, lo hice por instinto, sintiendo que algo andaba mal, pero sin atreverme a enfrentar las implicaciones. Ahora, con una copa de vino en la mano y sin nada más que perder, comencé a analizar meticulosamente lo que tenía. Los estados de cuenta de clientes de alto patrimonio mostraban patrones irregulares de depósitos y retiros. Los reportes de inversión contenían discrepancias entre los rendimientos reportados y el desempeño real. Había transferencias hacia entidades en el extranjero con descripciones vagas y documentación mínima. Lo que al principio parecían anomalías aisladas empezó a revelarse como piezas de un sistema deliberado. Mi padre, considerado un ejemplo de integridad financiera en la sociedad de Boston, había estado estafando a sus inversionistas. Y no lo hacía solo. Encontré correos electrónicos entre mi padre y Audrey donde discutían cómo responder a las inquietudes de los clientes manipulando los rendimientos reportados y reubicando activos de manera temporal. El lenguaje clínico apenas lograba disfrazar la verdad. Estaban falseando los resultados de inversión y utilizando fondos de nuevos clientes para cubrir los retiros de los antiguos. Un esquema Ponzi clásico, ejecutado con la sofisticación que solo se esperaría de graduados de Harvard Business School. Más inquietantes fueron los correos que me mencionaban directamente. El acceso de Stephanie a las cuentas de Ferguson y Williams debe ser restringido, había escrito mi padre 3 semanas antes de que yo descubriera las irregularidades. Su puesto en mercadotecnia no requiere este nivel de detalle financiero. Ya está resuelto, respondió Audrey. Jennifer ha ayudado a redirigir su atención hacia las presentaciones para nuevos clientes. Jennifer, mi mejor amiga. Su nombre aparecía una y otra vez en las cadenas de correos con mi familia, casi siempre en un contexto que dejaba claro que llevaba meses trabajando activamente en mi contra. Stephanie mencionó preocupaciones sobre las transferencias a Osaka, escribió en un mensaje. Yo desvié la atención recalcando los protocolos de confidencialidad. ¿Deberíamos preocuparnos? La respuesta de mi padre fue escalofriante. Mantén una relación normal con Stephanie mientras evaluamos la situación. Necesitamos saber exactamente qué sospecha y con quién ha hablado. Comprender que Jennifer había estado informando sobre mí a mi familia, usando nuestra amistad como herramienta de vigilancia, se sintió como una segunda traición, de algún modo aún más dolorosa que la primera. Yo había confiado en ella por completo, compartiendo mis dudas y miedos sobre dejar el negocio familiar. Ella me había animado a dar el salto mientras, al parecer, le contaba cada detalle a mi padre. Más adelante, en la cadena de correos, encontré mensajes posteriores a mi salida de la firma. Jennifer se hará cargo de las relaciones con los clientes de Stephanie, escribió mi padre. Su lealtad le ha ganado este ascenso. Lealtad. La palabra que mi padre valoraba por encima de todo había sido convertida en un arma contra mí. Pero la traición iba mucho más allá de la manipulación profesional. Una carpeta titulada personal contenía capturas de redes sociales y fotografías que al principio parecían irrelevantes para los asuntos financieros. Luego noté el tema recurrente, imágenes de Jennifer y Audrey juntas en eventos a los que yo no había asistido, con un lenguaje corporal que sugería una intimidad más allá de la amistad. La foto final mostraba a ambas abrazadas en la casa del lago de mi padre, claramente sin saber que estaban siendo fotografiadas. La revelación de su relación lo explicaba todo. Jennifer no solo me había traicionado en lo profesional. Había estado involucrada con mi hermana mientras fingía ser mi confidente.
La magnitud del engaño me dejó físicamente enferma. El sonido de mi teléfono me sobresaltó, sacándome de mi estado de shock. Era Michael. No podía esperar hasta mañana, dijo sin rodeos. Empecé a investigar el grupo de inversión de Matthew después de tu llamada, Stephanie. Hay señales muy serias en algunas de sus cuentas offshore. Los patrones sugieren fraude sistemático desde hace al menos 5 años. Se respondí con la voz hueca. Estoy viendo la evidencia ahora mismo, pero hay más. Ayer la firma tuvo una reunión de emergencia con la junta directiva. ¿Sabes de qué pudo tratarse? Déjame revisar algo, contestó Michael. Escuché el golpeteo de teclas al otro lado. Sí, hubo actividad inusual ayer. Tu padre transfirió porcentajes significativos de la propiedad de la compañía a tu hermana y a alguien llamada Jennifer Adams. ¿Ese nombre te dice algo? Es mi ex mejor amiga, dije con amargura. Y al parecer mucho más para mi familia de lo que yo imaginaba. Hay otra cosa, continuó Michael, con un tono grave. Hubo movimientos en un fideicomiso registrado a tu nombre. Retiros considerables que requerían doble autorización. ¿Mi fideicomiso?, pregunté incrédula. El que mis abuelos habían establecido y que se suponía era intocable hasta que cumpliera 35. No pueden acceder a eso sin mi firma. Alguien lo hizo, respondió Michael. Necesitaremos investigar un posible fraude o robo de identidad. Stephanie, tengo que preguntártelo directamente. ¿Estás preparada para presentar formalmente esta evidencia ante la SEC y otras autoridades? Esto detonará una investigación que casi con toda seguridad llevará a cargos en contra de tu familia. La pregunta quedó flotando entre nosotros. A pesar de todo, descubrí que una parte de mí aún dudaba. No se trataba solo de criminales financieros, eran mi familia. Mi padre, quien me había enseñado a andar en bicicleta. Mi hermana, la que me defendió de los abusadores en la primaria. Mi madre, la que me cuidó en cada enfermedad de mi infancia. Pero también eran las mismas personas que esa tarde me cerraron la puerta en la cara, que habían conspirado a mis espaldas, invadido mi fideicomiso y usado mi amistad más cercana como un instrumento de vigilancia. Sí, dije al fin, con firmeza. Voy a presentar todo formalmente, pero necesito hacer copias antes. Respaldos digitales de cada documento. Bien, respondió Michael. Asegura todo con cuidado. Parte de esta evidencia podría desaparecer misteriosamente en cuanto se den cuenta de lo que está pasando. Pasé la siguiente hora escaneando cada documento y guardando copias en discos encriptados. Organicé la evidencia de manera cronológica y por tipo de violación, armando un paquete tan claro y detallado que incluso alguien sin conocimientos financieros podría entenderlo. Ese trabajo meticuloso me ayudó a calmar los pensamientos que corrían en mi cabeza y a reforzar mi determinación. Cuando me dispuse a enviar el primer lote de pruebas a Michael, mi dedo quedó suspendido sobre el botón de enviar. Ese era el punto sin retorno. Una vez que los documentos salieran de mi poder, se desencadenarían hechos que ya no podrían detenerse. Mi familia enfrentaría la exposición pública, posibles cargos criminales y la destrucción de todo lo que habían construido. Por un instante, vi el rostro de mi madre, no como apareció hoy en la puerta, sino como cuando yo era niña y buscaba consuelo tras una pesadilla. Escuché la voz de mi padre, no rechazándome con frialdad, sino felicitándome por mi primer logro académico. Sentí la mano de Audrey en la mía mientras juntas sorteábamos nuestro primer día de clases. Pero enseguida recordé la imagen más reciente, yo sola en los escalones, la puerta cerrándose en mi cara mientras mi familia y mi ex mejor amiga seguían celebrando sin mí. Recordé la forma sistemática en que me habían debilitado tanto en lo profesional como en lo personal, usando mi confianza en su contra. Pensé en los inversionistas que habían confiado en mi padre sus ahorros de toda una vida, sin imaginar que su seguridad financiera estaba construida sobre mentiras. Con ese pensamiento, presioné enviar. El momento después de mandar la evidencia a Michael y a las autoridades regulatorias se sintió irreal, como si hubiera salido de mi propia vida y ahora la observara desde lejos. También había reenviado documentos clave a Thomas Berkshire y a varios otros inversionistas importantes de la firma de mi padre, acompañados de una breve explicación y advertencia. El último mensaje fue para mi prima Emma, la única de la familia que había mantenido contacto conmigo,
las cosas están a punto de cambiar drásticamente para la familia. Ten cuidado con tus inversiones y vínculos con la firma. Durante varios minutos me quedé inmóvil en la mesa del comedor, preparándome mentalmente para el inevitable desastre que se avecinaba. Después, en un extraño intento de normalidad, me levanté y fui a la cocina a preparar una cena de Día de Acción de Gracias para mí sola, con lo poco que tenía en el refrigerador: sándwiches de pavó, puré de papa instantáneo y un pequeño envase de salsa de arándano que había comprado días antes. La rutina de aquella actividad me dio un respiro momentáneo en medio de la tormenta emocional. Exactamente 19 minutos después de haber enviado los correos, la pantalla de mi celular se iluminó con un mensaje de mi padre: ¿Qué has hecho? 3 palabras que contenían toneladas de furia y pánico. Antes de que pudiera procesarlo, comenzaron a llegar más notificaciones. Mi madre llamó 3 veces seguidas, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados. Stephanie, sea lo que sea que creas saber, necesitas llamarnos de inmediato. Esto es un asunto de familia que debe resolverse en privado. Los mensajes de Audrey escalaron rápidamente de enojo a súplica. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Esto no es solo sobre papá, nos estás destruyendo a todos. Por favor, dime que puedes deshacerlo. Podemos hablar de todo. Y entonces apareció Jennifer, quien no me había buscado en semanas, con un mensaje que me hizo hervir la sangre: ha habido un terrible malentendido. Nunca quise lastimarte. Lo que pasó con tu familia y la firma es complicado, pero jamás traicioné tu confianza de la manera en que piensas. Por favor, llámame. La audacia de su negación, después de todo lo que había descubierto, resultaba casi ridícula. No respondí a ninguno de ellos. Un mensaje inesperado llegó de mi tío William. Sospechaba que algo andaba mal, pero no quería creerlo. Tú tuviste más valor del que yo tuve. Ten cuidado y no te reúnas con ningún miembro de la familia a solas. Te llamaré cuando pueda hablar libremente. Ese apoyo inesperado, proveniente de la única persona que había visto sentada en esa mesa de acción de gracias, me dio un momentáneo sentido de validación. Tal vez no estaba del todo sola, después de todo. La siguiente ola de notificaciones llegó de colegas que aún trabajaban en el grupo de inversiones Matthews. La oficina está en caos, escribió mi exasistente Bethany. Tu papá y tu hermana salieron corriendo después de recibir llamadas. Seguridad está recogiendo y asegurando todas las computadoras y archivos. ¿Qué está pasando? Un correo del sistema de la empresa anunció: la reunión de emergencia de la junta programada para hoy a las 4 de la tarde ha sido cancelada. Más información en breve. Después llegaron las alertas de noticias. Se suspende el comercio del Matthews Investment Group en espera de investigación. La SEC confirma indagatoria preliminar sobre firma financiera de Boston. Surgen fuertes acusaciones de fraude contra prominente compañía de inversiones en Boston. Los mensajes de mi familia se volvieron cada vez más desesperados. El último texto de mi padre decía: tienes 20 minutos para llamarme y explicar cómo piensas arreglar esto antes de destruir a esta familia para siempre. Algunas campanas no se pueden deshacer, Stephanie. Dejé pasar los 20 minutos sin responder, apagando los sonidos de notificación mientras mi teléfono seguía vibrando con mensajes entrantes. Por primera vez desde la mañana, sentí una extraña paz. La verdad ya estaba afuera, y lo que ocurriera después estaba fuera de mi control. Había hecho lo que creía correcto, sin importar el costo personal. Mientras cortaba una pequeña rebanada del rechazado pay de nuez, sonó el timbre de mi puerta. Me quedé congelada, con el cuchillo en la mano, de pronto convencida de quién estaba al otro lado. El reloj digital de mi microondas marcaba exactamente 22 minutos desde el ultimátum de mi padre. Dejé el cuchillo sobre la mesa y caminé lentamente hacia la puerta, mirando por la mirilla para confirmar mi sospecha. Ahí, en el pasillo de mi edificio, estaba toda mi familia. Mi padre, inusualmente desaliñado. Mi madre, pálida y rígida. Audrey, con las mejillas manchadas por el rímel corrido. Y Jennifer, rezagada, con una expresión de pura miseria. Respiré hondo, enderecé los hombros y abrí la puerta. ¿Cómo pudiste hacernos esto? La voz de mi padre estalló en el pasillo en cuanto abrí. Su rostro estaba enrojecido por una furia que pocas veces había visto, incluso en nuestras peores discusiones.
A tu propia familia, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer?, escupió. Mi madre dio un paso al frente y puso una mano en su brazo para contenerlo. Aquí no, Harold susurró entre dientes, lanzando miradas nerviosas hacia los departamentos vecinos. Esto se tiene que manejar en privado. Yo permanecí en el umbral de la puerta, inesperadamente tranquila frente a su furia colectiva. Si quieren hablar, pueden pasar, dije, haciéndome a un lado para dejarles entrar, pero no van a gritarme en mi propia casa. Entraron en silencio. Mi padre todavía vibraba de rabia, mi madre recorría con la mirada mi modesto departamento con un desdén apenas disimulado, Audrey evitaba mirarme a los ojos y Jennifer se quedó cerca de la puerta. Como si estuviera planeando salir corriendo en cualquier momento. Noté de inmediato que el tío William no estaba con ellos. Siéntense, si quieren, ofrecí, señalando los muebles de la sala. Ninguno se movió. Tienes que retractarte de inmediato, exigió mi padre, con la voz un poco más baja pero igual de intensa. Llama a tu contacto en la SEC y diles que fue un error. Aún podemos contener esto si actuamos rápido. ¿Retractarme de la verdad?, pregunté, alzando una ceja. Retractarme de pruebas documentadas de fraude, desvío de fondos y robo de identidad, dije con calma. No creo que eso sea posible, papá. No entiendes de lo que estás hablando. Mi madre intervino entonces, y por un instante su máscara social se resquebrajó, dejando ver un miedo genuino. ¿Tienes idea de lo que esto le hará a nuestra reputación?, dijo con la voz temblorosa. A nuestra posición en la comunidad, en cada junta de beneficencia, en cada conexión social, todo lo que hemos construido durante décadas, destruido porque no pudiste mostrar la lealtad más simple a tu familia. Lealtad, repetí la palabra, saboreando lo amarga que me resultaba. ¿Fue lealtad cuando accedieron a mi fondo fiduciario sin autorización? ¿Fue lealtad cuando me excluyeron de Acción de Gracias mientras recibían con los brazos abiertos a la mujer que me traicionó? Por favor, explíquenme su definición de lealtad, porque parece que solo funciona en una dirección. Aubrey finalmente habló, su voz apenas audible mientras se dejaba caer en mi sillón sin ser invitada. No entiendes la presión, murmuró. Papá necesitaba ciertos rendimientos para mantener a los grandes clientes. Cuando el mercado se volvió en nuestra contra en 2019, tuvimos que hacer ajustes solo para mantener a flote la firma. Empezó siendo pequeño, solo reasignaciones temporales, después fue creciendo. Ni una palabra más, Audrey interrumpió mi padre bruscamente. Probablemente está grabando toda esta conversación. Casi solté una carcajada ante su paranoia. No necesito grabar nada, respondí con firmeza. Los documentos hablan por sí solos. Jennifer dio un paso al frente, con los ojos enrojecidos. Stephanie, por favor, esto afecta a más personas que solo a tu familia. Hay empleados que van a perderlo todo, clientes cuyas finanzas quedarán arruinadas. Debe de haber alguna manera de resolver esto sin llegar a una destrucción total. La audacia de su súplica encendió mi furia. No tienes ningún derecho a hablarme de nada, le dije con frialdad. Usaste nuestra amistad para espiarme. Reportaste cada una de mis dudas y preguntas directamente a ellos. Y todo eso mientras estabas involucrada con mi hermana. ¿Disfrutaste hacerme ver como una tonta, Jennifer? Su rostro se desmoronó. No fue así, no al principio. Lo de Audrey y yo pasó después. Nunca quise lastimarte. Un movimiento en la puerta interrumpió nuestro enfrentamiento. El tío William entró al departamento, asintió brevemente hacia mí y luego se dirigió a mi padre. Harold, están asegurando los archivos de la oficina en este mismo momento. La SEC ya congeló las cuentas principales. Tienes que llamar a Gerald de inmediato. Después volteó hacia mí. Vine a advertirte. Están buscando a alguien a quien culpar y han decidido que seas tú. La expresión de mi padre confirmó esa evaluación. Tú estabas lo suficientemente involucrada en esas cuentas como para quedar implicada, dijo mi padre, su tono pasando de la furia a una manipulación calculada. Si cooperas ahora y presentas esto como un malentendido, podemos protegerte. De lo contrario, nuestros abogados no tendrán más opción que mostrar pruebas de tu participación. Pruebas que ustedes fabricarían, respondí con calma. Pero eso no va a funcionar.
He estado documentando mis preocupaciones y el acceso restringido a esas cuentas durante meses. Michael tiene la línea de tiempo de mis hallazgos y comunicaciones, y yo nunca fui firmante de las transferencias fraudulentas. El rostro de mi padre se oscureció al escuchar el nombre de Michael. Así que de eso se trata, de un hombre. Estás destruyendo a tu familia por un noviecito de la SEC. Esto se trata de hacer lo correcto, repliqué. Algo que esta familia parece haber olvidado hace mucho tiempo. Mi madre se acercó intentando un enfoque distinto. Cariño, podemos arreglar esto. Tu padre puede mover fondos para cubrir cualquier discrepancia. Nadie perderá dinero. La firma puede recuperarse. Podemos darte la bienvenida de nuevo, devolverte tu puesto, incluso darte más autoridad, lo que quieras. El intento de soborno tan transparente resultaba casi patético. Ya es demasiado tarde para eso, dije. Las autoridades ya tienen todo. Di tu precio, soltó mi padre sin rodeos. Todos tienen uno. ¿1 millón? ¿5 millones? Tu propia división dentro de la empresa. ¿Qué se necesita para que nos ayudes a contener esto? Lo miré de verdad, observando al hombre que me había criado y que ahora se revelaba como alguien que creía que todo y todos podían comprarse. Yo ya tengo lo que necesito, la verdad. La verdad, bufó con desprecio. La verdad no paga cuentas ni mantiene reputaciones. La verdad es un lujo para quienes no entienden cómo funciona realmente el mundo. Yo entiendo perfectamente cómo funciona tu mundo ahora, repliqué. Y no quiero ser parte de él. Audrey se puso de pie de golpe. Ella no nos va a ayudar, le dijo a mi padre. Pero hay algo más que debería saber. Ella controla las acciones del fideicomiso Norton ahora que tiene 30 años. Si esas acciones se suman a los votos de los miembros de la junta que ya están cuestionando el liderazgo, podrías perder el control de la empresa incluso sin la investigación de la SEC. Mi padre giró hacia mí, su expresión cambiando de desprecio a cálculo. ¿Entonces de eso se trata? ¿De control, de poder en la compañía? Porque podemos negociar eso. No, respondí con firmeza. Esto se trata de rendir cuentas, de enfrentar las consecuencias de decisiones tomadas con plena conciencia y de manera repetida. Se trata de toda la gente que confió en ustedes con su futuro financiero, mientras usaban su dinero como si fuera un fondo personal. Mi madre se dejó caer en el sillón, finalmente asimilando la realidad de su situación. Estamos arruinados, susurró. Todo lo que construimos, todo lo que somos, se acabó. Audrey se arrodilló a su lado para consolarla, aunque no dejó de lanzarme miradas acusadoras. Jennifer permanecía incómoda entre todos, sin pertenecer a ningún bando. Nunca debieron alejarme, dije en voz baja. Nunca debieron tratarme como a una extraña dentro de mi propia familia. Tal vez entonces los habría ayudado a encontrar una mejor solución. Estás muerta para nosotros, escupió mi padre, en su último y desesperado intento de manipulación emocional. Después de hoy, ya no eres una Matthews. Lo miré fijamente a los ojos. Dejé de ser una Matthews en el momento en que me cerraron esa puerta en la cara. Ahora necesito que todos se vayan. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes para cualquier comunicación futura. Jennifer hizo un último intento por acercarse. Stephanie, por favor. Sé que te lastimé terriblemente, pero tienes que creerme, si me importabas. Nuestra amistad no fue una mentira. Una amiga de verdad no se habría sentado en esa mesa hoy mientras a mí me cerraban la puerta en la cara, le respondí con frialdad. Una amiga de verdad se habría levantado y se habría ido. Tú tomaste tu decisión, Jennifer. Ahora tendrás que vivir con ella, igual que todos los demás. Uno a uno, fueron saliendo de mi departamento. Mi padre se marchó furioso, sin decir una palabra más. Mi madre se detuvo un momento en la puerta, mirándome con una mezcla de rabia y pérdida antes de seguirlo. Audrey titubeó, como si estuviera a punto de decir algo importante, pero al final negó con la cabeza y se fue en silencio. Jennifer fue la última en salir, con lágrimas corriéndole por el rostro mientras murmuraba un débil lo siento que resonó hueco en la habitación. El tío William se quedó unos instantes más. Esto se pondrá peor antes de mejorar, advirtió. Pero hiciste lo correcto. Yo mismo debía hacerlo hace años,
cuando empecé a sospechar. Me apretó suavemente el hombro antes de seguir a los demás. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé de pie en el repentino silencio de mi departamento, rodeada por los restos de una improvisada cena de acción de gracias y por los documentos dispersos que habían cambiado todo. Por primera vez en el día, me permití reconocer el peso completo de lo que había pasado y de lo que aún estaba por venir. La familia que había conocido ya no existía. Pero en su lugar había algo que nunca había tenido del todo, la libertad de vivir de acuerdo con mis propios principios, sin importar el costo. Un año después, me encontraba en mi cocina acomodando un ramo de flores otoñales en la mesa del comedor. El aroma del pavo asándose y del pan recién horneado llenaba mi nuevo hogar, una acogedora casa en Cambridge que había comprado 6 meses atrás. A través del arco podía ver la mesa del comedor preparada para 8 personas, con tarjetas de lugar y notas escritas a mano de gratitud en cada sitio. El último año se había desarrollado de formas que jamás hubiera imaginado aquel fatídico día de Acción de Gracias, cuando me quedé de pie frente a la puerta cerrada de mis padres. El Matthews Investment Group atravesó una reestructuración completa después de que la investigación revelara un fraude sistemático que afectaba a cientos de clientes. Mi padre, enfrentando múltiples cargos federales, finalmente aceptó un acuerdo con la Fiscalía que incluía cooperación total, fuertes sanciones económicas y arresto domiciliario en lugar de prisión. Su reputación en los círculos financieros de Boston quedó destruida, pero evitó las peores consecuencias legales al ceder el control de la firma a una junta designada por la Corte. Esa misma junta, sorprendentemente, me buscó 3 meses después del escándalo. Necesitamos a alguien con el apellido Matthews que entienda el negocio, pero que no esté implicado en el fraude, explicó la nueva presidenta. Tu reputación de integridad es exactamente lo que la compañía necesita para recuperar la confianza. Tras pensarlo con cuidado, acepté un puesto en la Junta con responsabilidad sobre cumplimiento y prácticas éticas. La ironía de convertirme en la brújula moral de la familia no se me escapaba, pero asumí la oportunidad de ayudar a reparar el daño causado a los clientes. Mi relación con mi familia comenzó a evolucionar de formas que nunca hubiera anticipado. Mi madre seguía manteniendo una fría distancia, incapaz de perdonarme por la humillación pública que había sufrido. Su estatus social se había desmoronado y se retiró de la vida en Boston para refugiarse en la casa del lago en New Hampshire, casi sin aparecer en público. Audrey, en cambio, me sorprendió al buscarme 6 meses después de la confrontación. He estado en terapia, me confesó durante nuestro primer y cauteloso encuentro para tomar café. Necesitaba entender por qué seguí el juego a todo, por qué puse la aprobación de papá por encima de la ética más básica. Nuestra relación siguió frágil, reconstruyéndose poco a poco a través de conversaciones mensuales que con el tiempo se volvieron más honestas y menos defensivas. Ella había encontrado empleo en una pequeña firma financiera en Providence, comenzando desde un puesto junior, pero hallando satisfacción en un trabajo sencillo y ético. Jennifer, por su parte, hizo varios intentos de reconciliación, me envió cartas y correos explicando su punto de vista y disculpándose por su traición. Con el tiempo respondí con un perdón formal, pero dejé claro que nuestra amistad no podía restaurarse. Hay rupturas de confianza que son demasiado profundas para repararse. El tío William se convirtió en un aliado inesperado durante el proceso de reestructuración, utilizando su experiencia legal para ayudar a proteger a empleados y clientes inocentes de las consecuencias. Apoyé a tu padre por demasiado tiempo, confesó durante una de esas largas noches de trabajo. Permanecer callado mientras dudaba en silencio también fue una forma de complicidad. Ahora trabajaba a mi lado en la junta reestructurada, asegurándose de que la empresa operara con prácticas transparentes. La sorpresa más grande fue que mi prima Emma se unió a mi consultoría de marketing, aportando su conocimiento financiero y un auténtico sentido ético a nuestra creciente cartera de clientes. Siempre admiré tu valentía, me dijo. Incluso antes de que todo pasara, te veía abrirte camino por ti misma en lugar de seguir la ruta marcada por los Matthews. El timbre interrumpió mis pensamientos. Emma llegó primero, cargando una botella de vino y una salsa de arándano hecha en casa. Feliz día de Acción de Gracias, me saludó con un cálido abrazo. ¿Tu primera vez siendo anfitriona? ¿Cómo se siente? Aterrador y maravilloso, admití riendo. No tengo idea de si este pavo será comestible. La comida es lo de menos, respondió con sabiduría.
Lo importante es crear un espacio donde la gente se sienta valorada por quienes son realmente. Durante la siguiente hora fue llegando mi familia elegida. Michael y su esposa Grace, el tío William con su pareja Robert, mi asistente Bethany, quien había dejado la firma familiar para unirse a mi consultoría. Y finalmente, para mi sorpresa, Audrey llegó sola, cargando un pay de nuez. Recuerdo que era el favorito de papá, dijo con cierta timidez. Pero también es tu favorito, ¿no? Ese gesto sencillo, que reconocía nuestra historia compartida mientras respetaba nuestro nuevo comienzo, me hizo brotar lágrimas inesperadas. Sí alcancé a responder. Gracias por recordarlo. Al reunirnos alrededor de mi mesa, miré los rostros de personas unidas no por obligación ni por lazos de sangre, sino por elección y valores compartidos. Estas relaciones, basadas en el respeto y la autenticidad en lugar de expectativas y apariencias, se habían convertido en mi verdadera familia. Antes de comer dije, levantando mi copa, quiero expresar mi gratitud por cada uno de ustedes. Hace un año pensé que perder a mi familia significaba perderlo todo. En cambio, abrió espacio para que algo más auténtico pudiera crecer. He aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por quienes se mantienen a tu lado incluso cuando estar contigo les cuesta algo. Compartimos un momento de silencio y gratitud antes de que la conversación y las risas retomaran su curso. Más tarde, mientras disfrutábamos del café y el postre, comprendí que el doloroso rechazo del Día de Acción de Gracias pasado había sido necesario para romper los patrones que me ataban a relaciones tóxicas y valores falsos. El camino había sido insoportable a ratos, pero me llevó a una verdad que quizá nunca habría descubierto de otra manera. Que crear vínculos auténticos basados en el respeto mutuo brinda una plenitud mucho más profunda que mantener relaciones superficiales construidas sobre apariencias y engaños compartidos. Cuando la noche fue llegando a su fin y mis invitados se preparaban para marcharse, sentí una satisfacción que ninguna representación familiar perfectamente ensayada me había dado jamás. Ese Día de Acción de Gracias, a diferencia de cualquier otro, fue genuino. Desde el pavo ligeramente sobrecocido hasta las sillas desparejas prestadas por los vecinos. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre la lealtad familiar y tus propios valores? Me encantaría conocer tus experiencias en los comentarios. A veces, las decisiones más duras nos llevan a bendiciones inesperadas, y al compartir nuestras historias ayudamos a que otros encuentren el valor para seguir adelante en sus propios caminos. Si esto resonó contigo, dale like a este video y suscríbete para escuchar más historias auténticas sobre cómo encontrar fortaleza en los momentos difíciles. Recuerda, la familia que eliges puede ser incluso más significativa que aquella en la que naciste. Gracias por ser parte de mi viaje, y te deseo una temporada de fiestas llena de conexiones genuinas y una gratitud sincera.